Hola arroceros, hoy vamos a analizar los diferentes tipos de soportes que tenemos para apoyar nuestros paelleros y poder cocinar sobre el suelo. Todas estas patas nos van a levantar el quemador y la paella aproximadamente entre 50 y 70 centímetros sobre el suelo, lo cual nos permite protegerla del aire, del polvo o de la suciedad que pudiese llegar a alcanzarle si la apoyáramos directamente en el suelo. Bien. Como veis, tenemos diferentes tipos de soportes. En esta ocasión analizaremos 4 distintos. El primero de ellos son las 3 patas. Este juego de 3 patas es el juego más sencillo y económico, plenamente funcional. La limitación que tiene es que solo podemos cocinar paellas o soporta hasta 20 kilos, igual que este segundo soporte, que nos añade además que es regulable en altura. Esto nos permite no tener que recurrir a las típicas maderitas o cartoncitos para nivelar la paella. Simple y cómodamente atornillamos o destornillamos esta rosca para levantar o bajar cada una de las patas de manera que la podemos nivelar perfectamente. El tercero de los soportes es el que llamamos patas reforzadas. Es idéntico al primero, pero en este caso además añade unas traviesas que unen las patas y nos permiten darle una estabilidad. Dicho de otra manera, evitar que se espatarre por el peso, de tal manera que estas son las más fuertes y las más seguras y las más estables. Con este modelo lo tenemos compatible para paelleros de hasta 70 centímetros y en algunos casos tenemos modelos específicos para 80 y 90 centímetros de quemador, es decir, es el más seguro y estable. Y por último tenemos el trípode regulable, que lo que nos permite es de forma muy rápida y muy cómoda y sin tener que recurrir a las palometas que vemos en los otros 3 sistemas, montar el sistema y además también nos permite que sea regulable en altura y por lo tanto nivelable. Es además compatible con todos los modelos de quemadores. Vamos a ver su montaje. Procedamos al montaje del sistema de 3 patas. En primer lugar, giramos el quemador y dejamos las 3 patas pequeñitas que tiene el quemador boca arriba. A continuación, cogemos las 3 patas y las introducimos. Y por último, y para fijarlos, apretaremos los tornillos. Como veis, no hace falta ninguna herramienta. Bien, ya tenemos el quemador montado, vamos a ponerlo sobre el suelo y vamos a poner una paella. Como veis, queda a una altura cómoda para poder trabajar y es bastante estable para el peso. Este sería el máximo peso que recomendaríamos para este tipo de soporte. Vamos a proceder al montaje del juego de 3 patas regulables. Como veis, son regulables a través de este tornillo. Bien, el primer paso es girar el quemador y poner de forma accesible las 3 patitas que tiene el quemador. El segundo paso es insertar las 3 patas en cada una de las patitas. Por último, procederemos a apretarlas para evitar que se salgan. Bien, una vez montado, lo único que tendremos que hacer es girarlo y apoyarlo. Ponemos la paella. Como veis, se queda a una altura cómoda para trabajar y además recordar que las patas son regulables en altura, por lo que nos va a permitir nivelar perfectamente la paella. Vamos a proceder al montaje de las patas reforzadas. Las patas reforzadas son las más estables y seguras. Por contra, nos costarán un poquito más de montar. Pero ahora veréis que, siguiendo las instrucciones, en menos de 2 minutos podemos tenerlas montadas. El primer paso será girar el paellero para dejar las 3 patas al descubierto. El segundo paso será insertar las 3 patas en cada una de las patas del quemador, para a continuación apretar para fijarlas. Ahora pondremos las traviesas. Como truco utilizaremos poner 2 a la vez. Así apretamos las 2 primeras. Como veis, hay que ponerlas siempre sobre el agujero que está más cerca de la pata. Apretamos las 2 segundas y ya solo nos queda unir las 2 que quedan libres y apretar. Y ya lo tenemos montado. Ahora solo nos faltará girarlo y ponerlo en el suelo. Como vemos, es un sistema bastante estable. De hecho, este mismo sistema nos sirve, recordar,
hasta paelleros o quemadores de 70 centímetros. Y ya la tenemos montada, como veis, una vez más, queda una altura cómoda para poder trabajar y estable para ser segura. Vamos a ver el montaje del trípode regulable. Tiene una pata fija, con lo cual lo que hacemos es mover las otras dos de tal manera que queden este punto en el centro de la barra. En el suelo, como veis, los platillos los podemos mover para quemadores más pequeños, desde 30 centímetros hasta 60 centímetros. Ponerlo es simplemente apoyarlo sobre los pocillos y por último ponemos la paella. Recordad que además este sistema es regulable en altura en cada una de las patas, lo que nos va a permitir nivelar la paella de forma sencilla y rápida. Ya hemos visto el montaje de los 4 soportes, ahora podéis verlos los 4 montados juntos. Como veis, este es un poquito más bajo y las características diferenciales es que tanto el segundo como el trípode regulable, ambos dos son regulables en altura, por lo tanto aportan la comodidad de no tener que poner cartoncitos o maderitas para intentar nivelar la paella, sobre todo cuando la hacemos muy fina, que es cuando más se nota cualquier desnivel en la paella. Además, este es el más estable de todos, como veis. El hecho de tener estas traviesas que quitan que se espatarran aportan mucha estabilidad a la paella y al quemador una vez montado. Bien, ya habéis visto los 4 soportes y ahora solo os falta decidir cuál es el vuestro. Saludos arroceros.